Hermanos, tengan todos muy buenas noches. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos el Ministerio Internacional Palabra Viva. Hoy para nosotros empieza un nuevo tiempo y creemos que este es el tiempo que el Señor ha preparado para nosotros. Así que queremos bendecirlos, saludarles a todos los que nos están viendo. Dios los bendiga. El día de hoy queremos predicar acerca de la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Y de repente usted está con su Biblia y le rogamos que pueda abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, el capítulo 7, por favor. Hoy vamos a hablar un poco de Moisés y vamos a hacer algunos mensajes acerca de la vida de él. Espero que nos puedan estar acompañando y saludamos a todos una vez más que estén con cada uno de nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 7. Esteban hablando de Moisés y que queremos tocar esta parte desde el capítulo 7, el versículo 17 para adelante. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Tengamos un momento de oración, por favor. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, porque decíamos que este es el mejor tiempo para nosotros. Hoy salimos, Señor, oh Padre, a compartir tu palabra, Señor. Toma toda la gloria, Señor, porque tú la mereces todo y todo es tuyo, Señor. Lo hacemos para ti, Padre amado. Y aquellas personas, Señor, que tengan bien, Señor, poder escucharnos, Padre mío, Padre, tócalos por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy, estimados oyentes, queremos hablarles un poco de Moisés. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, ellos se preguntaban, ¿quién es el Dios que nos sacó de Egipto? Y yo creo que es el tiempo de conocer a aquel Dios que sacó a los hebreos de Egipto, o conocer a aquel Dios que nosotros tanto servimos y tanto seguimos. Es momento de volver a conocer a aquel Dios a cual de tanto se habla de él. Y hoy queremos hablar algo muy profundo acerca de nuestro Dios. Resulta que llegado el tiempo en que los hebreos habían llegado a la nación de Egipto, ellos fueron esclavos por 430 años. Pero queremos retroceder en el tiempo para ver cómo actúa Dios, ese Dios eterno, ese Dios que controla los tiempos, ese Dios que orquesta toda nuestra vida, que orquesta la vida de la nación y la vida de todo su pueblo. Vamos a conocer un poco de él. Por eso quiero que vayamos al libro de Génesis. El libro de Génesis, el capítulo 15, por favor. Aquellos que están conmigo me pueden seguir. Génesis, capítulo 15, por favor. Y estamos aquí con todos ustedes y vamos a ver un poco más acerca de nuestro Dios. Génesis capítulo 15, el versículo 13 y desde el 12 vamos a leer. Dice así: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Aquel Dios que tenemos que redescubrir, aquel Dios que tiene unos atributos tan grandes, quiero que nos volvamos a Él por este momento y sepamos que Él obra desde la eternidad. Quiero que sepas, mi amado hermano, mi amado amigo, que Él te eligió en la eternidad pasada y Él te ha llamado en la eternidad presente. Por eso vamos a ir desde el tiempo que Él hablaba con Abraham. Tú sabes que Dios eligió a Abraham y lo llamó e hizo un pacto con Él.
La palabra de Dios dice que él se quedó dormido y el Señor le habló y le dijo: ten por seguro que un pueblo salido de tus lomos será esclavo mucho tiempo en una nación extranjera. Pero luego de 400 años yo los sacaré a ellos y luego yo juzgaré a esa nación. Cuando Dios le estaba hablando a Abraham, mi hermano, mi amigo, Dios tenía en el corazón y tenía en el pensamiento nada más y nada menos que a Jacob. También tenía en el pensamiento y en el corazón a José. Y luego de José tenía en el corazón y en el pensamiento a Moisés. Todavía no habían nacido, estaban en los lomos de Abraham. Pero Dios ya los había elegido para hacer algo para él. Por eso yo salgo a decirte en esta noche que Dios tiene planes para tu vida, que Dios tiene un llamado especial para ti, que no has sido llamado ahora, sino fuiste llamado en la eternidad. Aquel bendito Dios que había elegido a Abraham, que estaba pensando en Jacob, en José y en Moisés, es el que ha estado pensando siempre en ti. Llegado el tiempo, entró, dice la palabra de Dios, y ahora vamos a situarnos, por favor, en el libro de Éxodo, el capítulo 1. Éxodo capítulo 1, y luego vamos a volver a Hechos, el capítulo 7. Dice así la palabra de Dios: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y entraron Rubén, Simeón, Leví y bueno, todos los hijos de Jacob. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Cuando Jacob llegó a Egipto, traído por su hijo José, ellos fueron establecidos en una franja muy fértil, una franja que era muy rica en pastos, en agua, y era especial, lugar muy especial para que ellos puedan trabajar ahí, estar con su ganado. Básicamente ellos, ustedes saben que eran agricultores y hombres de campo, precisamente pastores de ovejas. Cuando ellos son establecidos ahí, ellos tienen una vida muy tranquila, pero luego de un tiempo, dice la palabra de Dios, que se levantó un faraón. Luego de la muerte de José se levantó un faraón que no conocía a José, y de pasada podemos decir que fueron un poco malagradecidos porque no se acordaban de este gran hombre que trajo tanta bendición a la nación de Egipto. Luego, alrededor de 300 años, ya nadie se acordaba de él. Pero sigamos con la palabra de Dios, mis estimados amigos. Hoy yo creo que el Señor nos va a bendecir a través de su santa y bendita palabra. Y dice aquí que y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. La palabra de Dios es un libro de revelación progresiva, y hay algunas palabras en las cuales tenemos que detenernos. El libro de los Hechos dice: y llegado el tiempo ¿de qué? El tiempo de que ellos fueran constituidos como nación. La palabra más reiterativa aquí en el libro de Éxodo, vamos a repetir este pasaje que dice el versículo 7: y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Quiero decirte, mi estimado oyente, mi amado amigo, que Dios es veraz, que su nombre es fiel y verdadero, y lo que él dice se cumple. Le dijo a Abraham que iban a ser esclavos en una nación extranjera, y llegado el tiempo, la palabra reiterativa es fortalecidos, fructificaron, multiplicaron y fueron aumentados en extremo, porque llegaba el tiempo en el cual aquel Dios todopoderoso, aquel Dios que controla los tiempos, aquel Dios que controla nuestra vida, había predeterminado que sea el tiempo para que ellos salgan en libertad de ese lugar. Amigo, yo creo que todo lo que tú estás pasando, todas las situaciones que tú estás viviendo, no te vas a quedar ahí. Dios tiene un tiempo para todo. Yo no sé dónde estás tú. Quizás estás en la cama de un hospital, quizás el matrimonio tuyo se ha acabado, quizás la empresa se ha venido abajo, quizás te encuentras más solo que nunca, pero aquel Dios que eligió a Abraham, aquel Dios que eligió a Moisés y que preparó ese tiempo para ellos, yo creo que es el tiempo que ha preparado para ti. No estás acabado. Hoy puedes empezar de nuevo, porque el Señor te está llamando, mi estimado amigo.
Por eso decíamos que la palabra reiterativa son todas estas cosas que Dios levantó y fortaleció en extremo. Pero dice aquí, entre tanto se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Mis amados hermanos, siempre, no sé por qué, o no entendemos por qué, los grandes regalos, los grandes dones y las grandes bendiciones vienen con dolor. Las grandes bendiciones llegan con lágrimas. Quizás estamos en este momento, un momento de gran tristeza, de gran dolor, pero la Biblia dice que estemos tranquilos. Luego de la noche viene el día, luego del invierno viene la primavera. El sol viene, aleluya, sobre la penumbra. Se ha oído la voz de la tórtola, dice el libro de Cantar de los Cantares. Yo creo que este es el tiempo de bendición para tu vida. Hermano, hermana, levántate. El Señor está contigo. Aleluya, gloria a Dios. Y dice aquí la palabra de Dios que aquel rey lo que buscaba con los hijos de Israel era desanimarlos, arruinarles la salud, quería amargarles la vida, quería acortar sus días, desanimarlos para que no se casen, porque los hijos que ellos iban a tener iban a ser esclavos. Ellos se habían habituado a vivir una vida tranquila, como que nosotros también no estamos viviendo una vida tranquila y en algún momento vamos a tener problemas. La palabra de Dios siempre nos va diciendo: prepárate, el fin viene, se viene la gran tribulación, el rey viene, pero nosotros no entendemos. Tenemos un pueblo que no quiere conocer a aquel Dios vivo y verdadero, aquel Dios glorioso que controla los tiempos, aquel Dios que estaba controlando la vida de Moisés, aquel Dios que estaba controlando la vida de la nación de Israel. Es el Dios que está gobernando todo el universo y que está preparando este tiempo. Aleluya, el rey viene, mi amigo. Gloria a Dios. Cuando este faraón se levantó y lo que quería era cortar sus días, menguar sus fuerzas, acabarlos prácticamente, es en ese momento que quiero volver y utilizar otra palabra clave aquí con todos ustedes, aquí del libro de los Hechos. Vamos a volver al discurso que dio Esteban. Decía que la palabra de Dios es un libro de revelación progresiva, y yo quiero que veamos, mi amigo, para que sepas quién es Dios, para que sepas la grandeza del Dios al cual tú sirves, al Padre que tú tienes. Muchos de nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado. Muchos de nosotros pensamos que Dios no nos escucha. O muchos de nosotros pensamos que Dios es un Dios de otros. Pero yo que vine a decirte esta noche que el Señor tu Padre, aquel que te eligió, aquel que te predestinó, aquel que te eligió, es el Dios que te ama. Aleluya. Y que tiene cuidado de ti. Vamos conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 7. Dice aquí el versículo 17: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa. ¿Cuál era el tiempo de la promesa para la nación de Israel? Justamente el constituirlos como nación. Por eso es que se multiplicaban, se fructificaban, y aunque querían desaparecerlos, querían menguarlos, y le pusieron capataces, y había cada día había gran dolor en la nación de Israel. Y dice que el Dios que había jurado a Abraham, por eso es que veíamos en el libro de Génesis, aquel Dios que le habló a Abraham: ten por seguro, le dijo, que ellos servirán y luego los sacaré, los llevaré en libertad. Aquel Dios que había jurado a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, decía Esteban, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En el día más terrible, en la noche más oscura, cuando ellos eran muertos a latigazos, cuando ellos sufrían gran maltrato, cuando querían acabar con su vida, y el rey, no contento con todo esto, llevado por el mismo Satanás, ideó un plan. Y entonces dijo él a las parteras que acaben con los niños. Pero aquí vemos a esas mujeres valientes que, no temiendo la ira del rey, dice la palabra de Dios, sino que temieron al Señor Dios Todopoderoso, no expusieron a la muerte a los niños, y Dios les hizo bien. Aleluya.
Pero no contento con esto, el rey dio una orden para que echen al río a los niños recién nacidos. Y los niños, ustedes saben, el Nilo estaba plagado de cocodrilos. Podían morir ahogados, morían comidos por los cocodrilos. En esa noche aciaga, en ese día terrible, pongamos atención a esta palabrita que dice aquí Esteban en el libro de los Hechos. Dice aquí la palabra de Dios. Aleluya. En aquel mismo tiempo, en la noche más oscura, en el día más difícil, en el día de mayor dolor, era el tiempo que el Señor había predeterminado y que le había jurado a Abraham. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en el libro de los Gálatas 4:4, y llegado el tiempo, vino nuestro Señor Jesucristo. Y yo vine a decirte que ha llegado el tiempo para tu vida. Ha llegado el tiempo para nuestra nación, ha llegado el tiempo para nuestra iglesia, ha llegado el tiempo para nuestra familia. No te quedes postrado, no te desanimes. Hoy es el tiempo para ti en que el Señor Todopoderoso, que eligió a nuestro amado siervo de Dios, Moisés, es el Dios que te ha elegido a ti para levantarte, para bendecirte. No estás acabado. Quizás es una noche oscura para ti, pero hoy Dios te va a traer bendiciones. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en este tiempo tan difícil y tan terrible para la nación de Israel, el Señor hizo algo hermoso. Y quiero llevarte una vez más al libro de Éxodo. Volvamos al libro de Éxodo, el capítulo 2, por favor. Y aquí empieza la historia que yo quiero narrar en esta noche. Dice aquí, nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Acuérdate que yo te decía, mi amado hermano, que lo que buscaba Faraón era exterminar al pueblo de Israel, era desanimarlos, acabar con su salud, que no se casen, quería prácticamente exterminarlos a todos. Pero ellos, a pesar de eso, se multiplicaban y se casaban y conocían nuevas personas, porque Dios estaba obrando. Nosotros siempre cantamos la canción "Está sobrando", está sobrando, aunque no podamos verte, Dios está sobrando. Y yo creo que Dios está obrando desde allá de ese tiempo y está obrando también con nosotros. Aleluya. Dice aquí, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. Y quiero decirte, mi amigo, que la palabra nos va a revelar que había una familia que eran de los hijos de Leví. Era un hombre que se llamaba Amram y su esposa se llamaba Jocabed, y ellos tenían unos hijos, y vamos a ir un poco rápido. Ellos tenían una hija que tenía alrededor de 15 años, su nombre Miriam o María. Tenían otro pequeño bebé de 3 añitos que era muy inquieto, su nombre era Aarón. Pero en ese tiempo tan aciago, ella salió embarazada y tiene un hijo hermoso. Y yo quiero que más o menos llevarte a ese tiempo. ¿Se imaginan ustedes ese tiempo de dolor, ese tiempo de tristeza? Seguramente Amram cada día venía herido por los latigazos. No había día que no venga con heridas, no había día que no venga extenuado, que no venga cansado. Y eso a veces hacía que ellos pierdan la esperanza que había un Dios que controlaba todo. De repente, amigo, tú has perdido la esperanza. De repente, amigo, piensas que todo está acabado, pero Dios todavía no ha acabado contigo. Dios quiere empezar en tu vida otra vez. Aunque Amram venía triste, aunque Amram venía lleno de latigazos, aunque Amram venía a veces pensando que Dios no estaba o estaba muy lejos, el Señor estaba controlando su vida. Aleluya. Porque llegado el tiempo, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, ese fue el tiempo para el Señor. Quizás Amram veía penumbra, quizás Amram veía dolor, quizás Amram veía desesperación. Jocabed no sabía qué hacer, y el día que ella salió embarazada, de repente lloró, de repente se desesperó, porque ella lo que veía eran dificultades. Pero ella no sabía que dentro de ella se estaba gestando el libertador. Aleluya. Aquel Señor Dios Todopoderoso que estaba con Moisés, estaba con Amram, está contigo. El Señor me los bendiga en esta noche. Estaremos continuando con esta saga y estaremos hablando mucho más de la vida del gran libertador Moisés. Ese Dios que habló con Abraham es el Dios que está contigo. El Señor te bendiga. Un fuerte abrazo para ti. Levántate, aunque estés en la noche más oscura.
el Señor tiene planes para ti. El Señor te bendiga. Un fuerte abrazo para todos y a nombre de la Misión Internacional Palabra Viva, Dios los bendiga a todos ustedes. Hasta pronto.